Listo. Tú hablas con él y en correo te lo sí. Ya, pues. Sí. ¿Está listo con el curuchón? Buenas tardes. Aló. 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 Hola, hola, profe. Hola, ¿cómo Hola, estás? profe. Hola, hola. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hoy habíamos, la última clase, habíamos revisado los nuevos ejercicios que yo incorporé en la guía, que están en el aula, ¿verdad? Y yo incorporé una guía nueva, creo, ¿cierto? Que fue esta. Le enseñé a hacer el producto cru, una terminante 3x3, reducirla a una 2x2, le enseñé un método y también habíamos hecho estos problemas que aparecen acá, ¿o no? Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, lo que se revisó entonces fue la noción de campo magnético, la ley, la fuerza lateral que siente una carga debido a la presencia de un campo magnético que entra a una cierta velocidad. También revisamos, ¿cierto?, lo que es la fuerza lateral que siempre que siente un alambre, ¿cierto?, cuando yo lo dispongo de alguna manera en un campo magnético. Y si hago pasar una corriente, cada uno de los electrones siente una pequeña fuerza pequeña, y al final eso se traduce, ¿cierto?, con una fuerza lateral intensa, ¿cierto?, sobre el alambre, que lo hace irse en algún costado. Entonces vimos algunas posibilidades de trabajo en eso. Entonces con eso estamos terminando lo que es el campo magnético. También vimos el problema, ¿cierto?, de que cuando hay un electrón que está orbitando en un campo magnético, debido a una fuerza lateral, y esa fuerza lateral no es nada menos que la fuerza centrípeta que hace que el electrón o la partícula, ¿cierto?, genere un movimiento en sentido reloj o antirreloj, dependiendo de la partícula, si es positiva o negativa, y para eso usamos la regla de la mano izquierda, y habíamos visto, evaluado lo que era el periodo, la frecuencia, ¿cierto?, el radio del círculo descrito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también evaluamos lo que era la ley de Ampère el otro día, ¿cierto?, con algunos pequeños problemas, que fue esto que estoy presentando acá. La ley de Biot-Savart sí la expliqué, pero ahí hay un problema, ¿cierto?, con la integración, con la integral, pero es un mecanismo que existe para poder evaluar el campo magnético, sea independiente de la forma del alambre que lleva la corriente. En cambio, Ampère lo que necesita, ¿cierto?, es una distribución geométrica de corriente para poder evaluarla e integrar esa integral cerrada.
y eso es lo que habíamos hecho hasta ahora. Entonces hoy día vamos a ver lo que es Faraday y Lenz. Bien, hay una ley importante que es la ley de Faraday y Lenz. Son dos personajes distintos. Profe, Dígame. antes de que siga esa parte, quería preguntarle por los laboratorios. Sí, ¿qué pasa? Hoy día se le entregaban, ¿cierto? ¿Y era uno? ¿Era el primero, cierto? Yo no he puesto fecha todavía. Ah, ya. Usted los tiene que tener resueltos. Yo el fin de semana voy a decidir cómo los va a ir entregando, los 5. Seguramente le voy a pedir los 2 primeros y después los últimos 3. Seguramente va a ser para la próxima semana. Ah, ya, ok, profe. Ya, Listo. entonces la idea era que los trabajara durante las vacaciones. No sé si lo habrán hecho. Sí. Sí, irán de una relativa facilidad, ¿o no? Ujú. Entonces yo voy a dar instrucciones para que me lo manden al aula, con Ya, cierto profe. formato, con cierta cosa, y yo les voy a explicar. Ok, profe. Ya. En 1830, Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos descubren... si pueden bajar el audífono, por favor. Rodo. Rodo, muteate. Profe, muteelo a usted. Por favor, pueden bajar el... Gracias. Descubren en forma independiente que un campo magnético induce una corriente en un conductor. Siempre que el campo magnético sea variable, es decir, la variación del flujo de la línea de campo magnético induce una corriente en un conductor. Y la fuerza electromotriz y las corrientes causadas por los campos magnéticos se llaman inducida y corriente inducida. Al proceso se le llama inducción magnética. Entonces, lo que uno hace normalmente en el laboratorio es tener una bobina. Vamos a esperar a que cierren ahí el... Por favor. Rodo. Profe, creo que igual usted tiene la opción para poder mutear, creo. Pero ¿cómo lo hago eso, mutear? O sea, ponerlo en silencio. ¿A quién? Hay una opción para silenciar a todo el curso. Ya, pero no, ya, silenciar a todo. Sí. Listo. Ya. Se le llama FEN inducida y corriente inducida. Entonces lo que uno hace en el laboratorio es tener una bobina de un número grande de vueltas, que pueden ser 500, 600 vueltas, y como tienen una polaridad, entonces se conectan a un galvanómetro de cero central o un miliamperímetro. Normalmente uno usa un galvanómetro de cero central, entonces puede tener el izquierdo o el derecho, se puede fluctuar, y lo que hace, ¿cierto?, es hacer pasar un imán de barra, y lo que hace, ¿cierto?, es moverlo a través del orificio de la bobina. Entonces lo que está haciendo está variando el número de líneas por unidad de área, el área efectiva, y eso hace que haya mayor número de líneas de campo magnético que estén atravesando el área efectiva, y eso induce una corriente, y una pequeña corriente, y esa corriente se sucede o se establece aquí en el miliamperímetro, y eso hace que la aguja se deflecte hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la causa que lo produce. Normalmente la variación del flujo magnético es con sentido contrario a la causa que lo produce. Entonces la corriente va hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, la variación de un campo magnético induce una corriente inducida en la bobina. ¿Ya? Y si tú quieres saber la corriente inducida, es el cociente entre la FEN, ¿cierto?, partido por la resistencia que pueda tener la bobina. Entonces aquí están los cambios de flujo magnético por corriente inducida. ¿Qué es lo que tenemos en la primera etapa? Fíjate bien, por favor, tenemos un imán con polaridad norte-sur,
la incorporo con una cierta velocidad en la bobina, la acerco hacia la bobina, y la aguja, ¿cierto?, se deflecta en algún sentido hacia la derecha. Igual cosa si yo tengo una bobina induciendo a otra bobina. Entonces aquí tengo un interruptor, puedo hacer variar el interruptor teniendo la bobina inmersa en lo otro, entonces hago pasar una corriente y esa aguja se va a deflectar en uno o en otro sentido. Ahora, va hacia la derecha, hacia la izquierda, siempre se opone a la causa que lo produce. La fena inducida en el circuito es igual a la velocidad con que se cambia con el tiempo el flujo magnético a través del circuito, el sentido tal que se opone al cambio de flujo. Siempre, por lo tanto, tiene que haber un signo negativo en la ecuación que vamos a establecer. Entonces, la aguja se puede deflectar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del sentido con el cual tú hagas la situación. Puede suceder que tú la bobina principal tú la tengas quieta, y si tú tienes quieto el imán, como no hay variación de flujo, la corriente inducida vale cero. Tiene que haber un movimiento relativo. Tú puedes dejar quieto el imán y puedes acercar o alejar la bobina, y se va a generar una fena inducida, pero con sentido contrario a la causa que lo produce. Siempre tiene que haber un movimiento relativo. Normalmente lo que uno hace es dejar la bobina quieta y mover el imán con una cierta polaridad. Aquí tenemos, ¿cierto?, una bobina, y esa bobina, ¿cierto?, genera una corriente en el miliamperímetro, en el galvanómetro de cero central. ¿Cuál es la dirección de la FEM? Aquí tenemos, fíjate bien por favor, tenemos un imán norte-sur, lo acercamos, y aquí tengo, ¿cierto?, un campo magnético que está atravesando esa área efectiva. Entonces, si yo genero, ¿cierto?, un acercamiento, aumento el número de líneas que van a atravesar esa área, aparece una corriente inducida en ese sentido, en sentido antirreloj. Si yo ahora alejo el imán, manteniendo la misma polaridad, voy a hacer disminuir, ¿cierto?, el campo magnético, el número de líneas de inducción magnética que atraviesan esa área efectiva. Y por lo tanto va a aparecer una corriente en la bobina, pero en sentido contrario, oponiéndose a la causa que lo produce para mantener, ¿cierto?, ese flujo. Si tú das vuelta al imán, ahora colocas sur-norte, acercándose, entonces ahora las líneas de inducción magnética entran hacia allá, hacia el sur, porque aquí salen del norte, aquí entran hacia el sur, salen del norte y entran hacia el sur. Entonces tú estás disminuyendo, si tú lo acercas, se opone a la causa, entonces la corriente aparece, ¿cierto?, en el otro sentido. Y si tú ahora alejas el imán, manteniendo la misma polaridad, disminuyendo el número de líneas que atraviesan esa área, la corriente aparece en sentido contrario. Entonces la intensidad inducida se opone a la variación del flujo. El experimento. Entonces, al mover el imán hacia la espira, aumenta el flujo a través de la espira. Es decir, si tú lo acercas con una cierta velocidad, estás aumentando el número de líneas, ¿cierto?, de inducción magnética que aparecen en esa área efectiva, y por lo tanto, la corriente inducida se opone a esta causa, formando un campo que tiende a oponerse al flujo. Siempre se opone al flujo. Tú estás aumentando el flujo, entonces la corriente debe aparecer en un sentido tal que se oponga al aumento de ese flujo. Y eso es cuando acercamos un imán a una espira. La cara norte, ¿cierto?, polo norte, la fuerza de repulsión, norte-norte, le crea un norte. Al acercar el imán tenemos que realizar un trabajo para vencer la repulsión, porque aquí tú creas un norte en cuestión. Cuando tú alejas ahora el imán, con la misma polaridad norte-sur, tú estás disminuyendo el número de líneas, ¿cierto?, el número de líneas de inducción magnética que pasan por esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto te crea un sur, tratando, ¿cierto?, que no se vaya el imán y producirle una atracción. Entonces la corriente aparece ahora en el otro sentido, en un sentido, si tú quieres, reloj. Luego el cambio debido a la corriente inducida debe apuntar de izquierda a derecha a través del plano de la espira, regla la mano derecha. Lo mismo sucede cuando el imán se aleja de la espira. Entonces, si alejamos un imán a una espira, la cara sur, polo norte, la fuerza de atracción. Al alejar el imán tenemos que realizar un trabajo para vencer la atracción. El trabajo mecánico realizado al mover el imán se convierte en calor en la espira por efecto Joule. Hay una conversión de energía cinética de movimiento, ¿cierto?, energía de tipo calórica en la espira. Y aquí aparece el enunciado de la ley de Faraday-Lenz, y lo voy a leer en forma textual porque obviamente
tenemos que tener la explicación. Dice, un flujo variable, ahí tengo el flujo de campo magnético, produce una FEN inducida en la espira. Como esta FEN es el trabajo realizado por unidad de carga, esta fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico inducido en el flujo, por el flujo variable. La integral de línea de este trabajo eléctrico alrededor de un circuito completo será el trabajo realizado por unidad de carga que coincide en cuestión. Entonces aquí aparece la ley de Faraday. Dice que la ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Dice que la FEN es igual a la variación del flujo en el tiempo. La FEN inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que lo atraviesa. Si la bobina tiene n espiras, entonces tú pones aquí el flujo total va a ser el número de espiras que tenga por el flujo en una espira. Y por lo tanto la FEN total en la bobina va a ser n veces el que produce en una espira, cuando tenemos una bobina formada por n espiras. Ahora, ahí hay un signo negativo. Ese signo negativo significa que la FEN inducida aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. ¿Ya? Y eso es la ley de Faraday, va sin el signo, y Lenz lo que hizo fue colocarle el signo en cuestión. Se opone a la causa que lo produce. Y aquí está el concepto de flujo. El concepto de flujo, ¿cierto? Si bien es cierto que hay una integral, el concepto de flujo, ¿cierto?, es el campo magnético por la componente perpendicular por el área. Y las unidades son Weber o Tesla por metro cuadrado para el flujo. Ya. Fuerza electromotriz de movimiento. Vamos a suponer una varilla conductora, que es la que aparece ahí, la que estoy demostrando, que se desliza a través de dos rieles que están unidos a una resistencia. Aquí tengo una resistencia eléctrica. Y yo la puedo mover, ¿cierto? O la puedo acercar hacia la resistencia. En este caso yo la voy a mover hacia la derecha con cierta velocidad a través de un campo magnético in. O sea, se mete perpendicular a la pizarra. Entonces, el ancho de los rieles es L, hay asociado a una cierta resistencia. La posición inicial de la barra es X. Y si yo la muevo a una cierta distancia, esa distancia de X es la velocidad por el tiempo que te tomó en desplazar la varilla. Entonces el flujo magnético varía porque encierra el circuito también, varía porque el área que encierra el circuito también lo hace. Inicialmente tú tienes esa área. Después, ¿cierto?, cuando tú la mueves a una cierta distancia de X, tú generas, ¿cierto?, un aumento del área. Y por lo tanto, aumentar el área aumenta el número de... aquí tienes cuántas líneas X tienes. Tienes 1, 2, 3, 4. Cuando tú mueves la varilla hacia la derecha tuya, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aumentó el número de líneas de inducción magnética en esa área efectiva. Y el flujo es el campo magnético que vale P por el área. Y el área encerrada, ¿cierto?, va a ser igual a qué cosa. Inicialmente tú tienes largo por ancho. Tienes ese ancho y tienes ese largo. Ahí. El B es igual a L por X, que sería el área en cuestión. Y si tú quieres obtener la variación del flujo, tú lo que haces, ¿cierto?, es el campo magnético por la longitud de la varilla por dx a dt. Y dx a dt, ¿cierto?, es la variación de la posición en el tiempo, lo cual da lugar a la velocidad. Por lo tanto, la FEN inducida será igual a qué cosa. Como la ley de Faraday dice menos la variación del flujo en el tiempo, entonces el módulo de la velocidad de la FEN inducida, ahí dice la magnitud del módulo, es el producto del campo magnético en el cual está sumergida la varilla por la longitud, por la velocidad, ¿cierto?, que toma esta cuestión. En este caso, ¿cierto?, la FEN de movimiento es toda FEN inducida por el movimiento relativo de un campo magnético y un segmento de corriente. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Aparece una corriente en el circuito y esa corriente tiene este proceso, ¿cierto? Esto va desde el sentido antirreloj. ¿Y qué es lo que hace? Esta corriente que aparece oponiéndose a la causa que lo produce y aparece en ese sentido. Porque aquí lo que tengo es un circuito cerrado, ¿no? Quien cierra ese circuito es la varilla metálica, que la muevo con una velocidad. Entonces, como aumenta el flujo, tengo que hacer aparecer una corriente tal que no permita aumentar ese flujo, entonces aparece en ese sentido. Obviamente, si yo meto la varilla hacia acá,
la corriente donde va a aparecer en sentido contrario hacia abajo, oponiéndose a la causa que lo produce. Profe, entonces la fórmula principal que tendríamos que usar para calcular el módulo de la FEM Sería es esa del... esa, es el campo Ya, ya, magnético por el largo de la varilla, que es L, por la velocidad. y la velocidad con la cual tú lo mueves. Y esa velocidad es más o menos constante. O sea, tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Fuerza electromotriz de movimiento. El otro PPT dice fuerza bueno, lo mismo, fuerza electromotriz de movimiento. ¿Cuál es el efecto de la aparición de esta corriente inducida? El campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre la varilla que se opone al movimiento. Ahí está. Entonces, tú estás moviendo para acá, entonces la fuerza magnética va a apuntar en sentido contrario, ¿no? Entonces tú tienes la fuerza magnética que apunta para allá. El campo, tienes que usar la regla de la mano izquierda, por favor. Pon tu dedito, la fuerza magnética apunta hacia la izquierda. El campo magnético, que sería el dedo del medio, apunta hacia el interior, y la velocidad hacia dónde, y el movimiento de la corriente hacia dónde iría hacia arriba. Entonces la fuerza magnética aparece contrarrestando el efecto de la velocidad. Entonces tenéis que usar la regla de la mano izquierda. Fuerza magnética apunta hacia la izquierda, el campo magnético, que es el dedo del medio, apunta hacia el interior de la página, todo a 90 grados, y el dedito gordo apunta hacia arriba, ¿no? Que sería la corriente inducida, ¿cierto? Aparece hacia arriba, que sería justo con la velocidad con la cual se mueven los portadores de carga. V es la velocidad que tú le impones para mover la varilla. El movimiento de los electrones es hacia arriba. El resultado es que si impulsamos la varilla con una cierta velocidad hacia la derecha y luego se deja en libertad, la fuerza magnética que aparece sobre la varilla tiende a frenarla hasta que la detiene. Tú le das un pequeño impulso, esto se mueve, ¿cierto? Y comienza a disminuir su velocidad porque aparece una fuerza magnética que tiende a tratar de retardar ese proceso hasta que se detiene. Para mantener la velocidad constante de la varilla, un agente externo debe realizar una fuerza que sea equivalente a la opuesta a esta fuerza magnética. Es decir, yo, aquí en este externo, tengo que hacer un vector azul de igual porte que el tamaño de la fuerza magnética que aparece en sentido contrario a la causa que lo produce. Entonces, el sentido de la corriente, ¿cierto? Sería este. Sentido antirreloj. Pum. Si yo ahora meto la varilla, la velocidad va hacia allá, la fuerza magnética aparece en sentido contrario y la corriente va a apuntar para abajo. Entonces el sentido de la corriente que se opone a la variación del flujo. Aquí tenemos, ¿cierto? Está aumentando el número de líneas, la están moviendo para allá, entonces la corriente aparece en ese sentido. El signo menos es una consecuencia de la ley de Lenz para determinar el sentido de la FEM. Entonces cuando tú estás moviendo la varilla, la FEM, ¿cierto? Con la mano derecha, ¿cierto? Apunta en sentido contrario y es el dedito gordo apunta para abajo. Entonces, obviamente la corriente genera ese tipo de movimiento. Si tú estás aumentando, la corriente, ¿cierto? Aparece en un sentido tal que el flujo está aumentando y por lo tanto el sentido de la corriente en verde va en sentido contrario. Se opone a la causa que lo produce. Se opone a la causa que lo produce, acercando la varilla, alejando la varilla. Ahora, ¿cuál es la magnitud de esa fuerza que siente la barra? Ya dijimos acá, tenemos un largo L de la varilla, está en una posición inicial, la tracciono con una cierta velocidad, la fuerza magnética apunta en este sentido, poniéndose a la causa, tengo 6 líneas de inducción magnética, un ratito más voy a tener las 8 moviéndose para acá, y por lo tanto la corriente aparece en ese sentido que estoy indicando aquí. ¿Cuál es la fuerza que siente la barra? Ya sabemos que es IL cruz B. La corriente por el campo magnético inmerso por L. Y el L, ¿cierto? ¿Hacia dónde apunta? En alguna dirección, en la dirección del eje de la X, opuesto al movimiento. Y la potencia que genera el agente externo para poder mover la barra es la fuerza por la velocidad. ¿Ya? Potencia, fuerza por velocidad, o también puedes usar trabajo partido por tiempo.
En este caso la fuerza y la velocidad, ¿cierto? Están ahí. Entonces tengo la fuerza de la barra, que sería ILB por V, que es la velocidad, y eso te queda I por E, donde BLV es la FEM, que es lo que aparece aquí. Ahí está. La FEM inducida, ¿cierto? Es el producto del campo magnético por el largo por la velocidad. Ahí está, el campo magnético por el largo de la barra por la velocidad. Entonces te queda I por E. Y esa es la potencia eléctrica que se genera en el circuito. Es la intensidad de corriente por la FEM inducida. Es decir, esta barra actúa como un generador elemental que transforma energía mecánica de movimiento, energía cinética, en energía eléctrica. Eso es un poco el PPT. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. Perfecto, PPT ya está en el aula, ¿no es cierto? Este no sé si está, pero lo subo más ratito, no se preocupe. Ya si es más que nada para después repasar. Sí, no, de todas maneras, si lo subo, usted sabe que subo el video, subo esto y los apuntes que yo genere. Así que no se preocupe. Ya. Ya, vamos a cerrar esto que está aquí, lo vamos a guardar. Pero está la posibilidad de generar, y así actúan los generadores. Por los generadores, ¿cierto? Se hace variar, por eso hay un número de enrollamiento cuando tú mandas a embobinar una bobina, ¿cierto? Hay gente que embobina esto y la FEN, ¿cierto? Es proporcional, la FEN inducida es proporcional al número de vueltas. Y los transformadores actúan así, por los voltajes de entrada y salida tienen que ver con la corriente inducida y el número de vueltas de entrada o salida. Entonces tú tienes transformadores elevadores de voltaje y transformadores que disminuyen el voltaje. Y eso tiene que ver con el número de vueltas en el primario y en el secundario. Para allá apunta toda esta cosa. Bien, les preparé aquí algunos ejercicios. Esto. Aquí tenemos estos ejercicios, ¿cierto? Contemplados. Dice hay una barra de longitud 4B, antes era L, ahora es 4B, se mueve sobre dos rieles paralelos sin rozamiento, con rapidez constante V, V. Entonces yo lo muevo para allá. Los rieles están unidos mediante una resistencia R. La barra y los conductores se ubican en el plano XY, ahí está el plano XY, y el conjunto está inmerso en un campo magnético cuya forma es 2B sub 0K. ¿Qué significa? Que se mete hacia la pizarra. O sea, yo debería dibujar. A ver, déjame ver esto. Vamos a copiar. Entonces que yo debería dibujar. Ahí tenemos un campo magnético, ¿cierto? Que se estaría metiendo en la pizarra. Ahora, yo debería decir que esto... vamos a colocar aquí.
Porque hay que establecerlo, ¿cierto? El eje X, ¿o no? Aquí vamos a colocar entonces el menos K. A ver, esto sería acá, ¿o no? Ahí estaría. No especifican aquí. Y conjunto tenemos en un componente de forma ya. Vamos a suponer que se incorpora. Entonces, ahí está. Entonces el campo magnético estaría apuntando, o deberían ser, porque si yo la fuerza magnética va en este sentido contrario y la corriente hacia dónde se va a generar, la corriente, ¿cierto?, debería aparecer en un sentido tal que se ponga la causa que lo produce, o sea, debería ir hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Esperar aquí. Este, el campo, por lo tanto, la corriente inducida debería ir en ese sentido. Así que vamos a terminar nosotros. Esto no está bien porque lo vamos a arreglar de una manera. La vamos a colocar aquí. Ya, menos K va para acá, o sea que el K va para hacia adentro. Menos K, K va para adentro. Entonces este campo magnético apunta hacia el interior. Así que el flujo, ¿cierto? El flujo es el campo magnético por el área en cuestión. Eso es V por el área por el coseno de 0 grados que vale 1. Eso te queda que el campo magnético vale 2V sub 0, K por el área. ¿Y el área cuánto sería? El área sería 4V, esto es esa área que están cerrando, por esta distancia. Y esa distancia, ¿cierto?, es, de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme, cuando se mueve con velocidad constante, usted sabe que la velocidad es igual, a distancia partida por tiempo. Y si usted esto lo despeja, te queda que distancia
es igual a B por T. Y por eso aparece esto que aparece acá. Entonces usted tiene esa distancia, y esa distancia, como esto se está moviendo en forma permanente, entonces la distancia es la velocidad con la cual lo mueve por intervalo de tiempo en cuestión. Entonces, es esa el área efectiva. Por eso que aquí aparece 2B sub 0, ¿cierto? Por el área efectiva que vale es el largo por el ancho. El largo es 4B y la distancia, el otro te queda BT. O sea, te queda 2 por 4 son 8, B sub 0, B, VT. Entonces te queda eso en función del tiempo, porque esta área está variando en función del tiempo. Profe, ¿dónde veo el ancho? Ah, aquí está. Porque el largo es 4B, po. No, este es el largo de la barra y el ancho está aquí. Ese ancho que está a esa distancia. A ver, lo voy a expresar acá. Espérate. Vamos a arreglar esto un poco. Ya. Porque ahí se ve que es 4B, po. Pero Espérate, voy a hacerlo el es tiro. para saber lo otro. Sí, no. Espera un poquito, no me permite hacer eso. Vamos a arreglar aquí varias cosas, el tiro menos K. Esto lo arreglo aquí. Ahí, menos 4, así que el otro punto para el interior. Y esto que está aquí es B sub 0. B sub 0. Ahí está el B sub 0. Y esta distancia que está aquí, espérame un poquito, déjame que tengo que arreglar ese dibujo ahí. Vamos a insertar. Ahí que mejor. Ya, y esa distancia es igual a ahí está. Entonces tienes largo por ancho. El ancho, ¿cierto? Es 4B y la distancia, ¿cierto? Sería D, pero D es velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Porque esto está variando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, esto lo vamos a Eso borrar. lo tenemos que deducir nosotros, profe. No, por eso le estoy diciendo que cuando usted tiene una distancia que varía en función del tiempo y tiene la velocidad, lo puede expresar como eso. Distancia, velocidad por tiempo. Ya. ¿Ya? Por eso le estoy mostrando dónde, tú me pediste dónde estaba, ahí está, pues, ¿viste? Entonces esto lo vamos a borrar y esto lo vamos a pegar ahora.
Ahí está, ¿viste? Entonces lo agregué todo eso. Eso lo vamos a borrar. Y ahí queda. Queda mejor, ¿o no? Entonces, esa distancia tú la puedes expresar en función de su velocidad con la cual se mueve, porque es constante a través del tiempo. Entonces, esa distancia es velocidad por tiempo. Así que tienes el largo y tienes el ancho. Por eso aquí aparece 4b por bt. Entonces tienes 4 por 2 son 8, v sub 0, velocidad por tiempo. Y te queda entonces el flujo magnético que atraviesa el circuito en un instante de tiempo t, queda en función del parámetro tiempo. Y el valor de la fe inducida, la corriente inducida, ¿cierto? Es la fe inducida partida por la resistencia. Y la fe inducida es la variación del flujo en el tiempo. ¿Ya? La resistencia R permanece igual, pero aquí aparece la derivada de esta expresión. Saco fuera lo que es constante, el 8 sale fuera, v sub 0 sale fuera, la velocidad sale fuera y te queda dt a dt. A ver, lo voy a hacer aquí. El flujo o la corriente inducida, porque ustedes no saben derivar, ¿o no? No, No. no, ¿viste? Pero van a tener que aprender algunas cositas. No le puedo estar disfrazando la física, ¿o? Es el valor absoluto de la fe, que es esta flecha que estoy poniendo, esa letra partida por la resistencia. Esa flecha que está ahí, que es una sola, eso significa que estoy empleando el valor absoluto. Recuerda que la doble barra para nosotros es la magnitud de un módulo de un vector, ¿no? Pero en este caso es la FEM. Y eso te queda, La B por L por B. claro, pero esto te queda, no, pues esto te queda D a dt a dt, ¿cierto? De la FEM. Y la FEM es igual al campo magnético, que vale 2b sub 0 2b sub 0, ¿cierto? Por cuadro por... No, pues eso es en la... Espérate. El flujo te queda, eso que aparece ahí. Ya, eso te queda, esto es el flujo. El flujo te queda, esto era 8, esto era, espérate, era B sub 0, 2B sub 0 por el área, ¿no? Y el área era 4B, ¿cierto? por Por BT. BT. Ya. Entonces la variación de eso que está ahí, eso lo vamos a colocar ahí. Me perdió. Espérese un poquito, si le estoy enseñando cosas que usted no sabe. Y tengo que armar el cuento. Espera un poquito. Ahí. Ya. El flujo, ¿cierto? Es el campo magnético por el área. Es V por el área. ¿Ya? El campo magnético, ¿cuánto vale? Ya. Vale 2V sub 0. ¿Verdad? Y el área que tiene encerrada en ese instante es su ancho por su largo. El ancho es 4B y el largo es la distancia B, que va variando en el tiempo. Y eso es velocidad por tiempo. Entonces te queda 4B por VT. 4B por
Eso que aparece ahí. Y eso entonces, la corriente inducida en la espira es el valor absoluto de la FEN partido por la resistencia. Y eso es la derivada, la FE, ¿no es cierto?, es la derivada del flujo. Espera un poquito aquí, lo vamos a hacer. Esa expresión no va a cambiar, profe, ¿no? No, po, eso no cambia. Eso es la derivada del flujo a dt. Eso. Y la derivada del flujo es eso que aparece ahí. ¿Ya? Entonces eso te va a quedar, eso lo vamos a borrar, y te va a quedar eso que está ahí. Partido por la resistencia. Entonces esto lo borro de ahí. Eso. Y es igual también. Entonces la FEN es la variación del flujo partido por su resistencia. La corriente, eso te da lugar a la corriente inducida. Entonces ahora yo tengo que variar esto, lo tengo que derivar respecto del tiempo. Y usted, como no sabe derivar, me va a tener que creer. Pues. Todo lo que es constante sale fuera de la derivada que la va a derivar respecto al tiempo. El 2 es constante, el 4 también, el b sub 0 también, el b no cambia, la velocidad tampoco cambia, pero sí el tiempo va variando. Entonces esto le queda 8, 4 por 2 son 8, eso que está ahí. Partido por la resistencia R. ¿Y qué le quedó aquí al ladito? Es dt, porque tiene que derivar el tiempo respecto del tiempo, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto 1, vale? ¿no? 1. Todo esto vale 1. Entonces, ¿cuánto le queda el valor? Le queda 8, 8. 8b sub 0 bv por 1, que le queda esa expresión. Partido por la resistencia R. ¿Eso lo dejamos así o lo tenemos que calcular, profe? No, pues no tiene nada que calcular, pues si le queda en función de las variables conocidas. El campo magnético vale, fíjese bien, vamos al dibujo original. El campo magnético es B sub 0. El 4B no aumenta ni disminuye porque es el ancho de los rieles, ¿no? Entonces queda en función de esas variables. También usted conoce la resistencia R. Y B, la velocidad, es la velocidad con la cual usted está jalando, traccionando o tirando la barra a través, para hacer variar el número de líneas de campo magnético que están atravesando el sistema. Entonces le queda eso que está ahí, 8, el flujo le quedó 8 B sub 0 BV de T, y ahora le queda esa expresión. Entonces aquí hay un error, porque obviamente nosotros, no es que hay un error, seguramente ellos supusieron que para acá salía el K, entonces yo debería haber dibujado puntitos, pero como yo supuse que para acá iba al menos K y para abajo el K, entonces se pone la causa de uso, por lo tanto la corriente debería ir en ese sentido. Entonces vamos a arreglar este dibujo. Lo vamos a arreglar, eso de ahí lo vamos a borrar. Entonces vamos a instalar aquí, insertamos una flecha. Y la arreglamos acá.
¿Ve? Entonces eso. Me comí una mitad de la... Ahí. Ahí está. Y ahí está la corriente entonces. ¿Ve? Aparece en un corrido, en un sentido tal que se pone la causa que lo produce. Si usted hace la regla de la mano izquierda, la fuerza magnética, ¿cierto?, apunta hacia acá, la vamos a dibujar para que usted entienda, ¿cierto? Más chiquitito ahí. Eso lo vamos a poner en color rojo. Ahí. Y aquí tengo que colocar. Vamos a hacer más grandecito. Ahí está. Entonces aparece una fuerza magnética que se opone a la causa que lo produce. El agente externo está tirando para acá. Lo vamos a dibujar también, ya que estamos completando el dibujo. Copiar y lo vamos a pegar. Todas estas cosas que estoy haciendo no aparecen en el dibujo original, ¿no? Y esa es la fuerza. No, Esa es la fuerza agente. Agente. navegando. ¿Ve? Entonces, para que pueda entender por qué va en ese sentido la corriente, po. Hay un agente externo que tracciona esto para acá. Inicialmente usted tenía un número de líneas de inducción magnética que apuntaban hacia acá. Entonces, a la medida que se vaya corriendo, más líneas de inducción magnética van a encerrar esta área. Entonces, tiene que oponerse a la causa que lo produce, por lo tanto tiene que haber una fuerza magnética que apunte en sentido contrario. Entonces va a aparecer, cuando hay un cable que se mueve a través de un campo magnético, aparece una corriente inducida. Entonces esa fuerza magnética va a ser igual a ¿qué cosa? Toma usted la mano izquierda. ¿Se recuerda cuando vimos el campo la fuerza magnética sobre una carga y un alambre? La fuerza magnética apuntaría hacia la izquierda, el campo magnético se mete a la pizarra y la corriente hacia dónde apunta, la corriente apunta hacia arriba, ¿no? Entonces se opone a la causa que lo produce. ¿Está claro? Todo esto que está aquí
esas cosas que yo agregué no estaban en el dibujo original, en la resolución del problema anterior, el que estamos haciendo. Entonces eso lo vamos a borrar. Y todas esas pequeñas cosas que yo dibujé, que hice, que no están visibilizadas, la hice para que pueda entender mejor el dibujo. ¿Ve? Entonces, quien la lleva aquí es el agente externo. Esto lo mueve con velocidad constante, por lo tanto la aceleración vale 0. Entonces, como estoy aumentando el flujo, recuerda que el flujo es el número de líneas. ¿Cuántas estoy haciendo atravesar aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, no van a ser 9, van a ser 10, 11, 12. Entonces, obviamente tiene que aparecer una fuerza contraria a la causa que lo produce, en sentido contrario. Y estos tamaños de los vectores tienen que ser iguales, para que esto se mueva con velocidad constante. Entonces, la fuerza magnética apunta hacia la izquierda. El campo magnético, usted ya sabe que apunta hacia el interior de la pizarra porque hay cruces. Entonces tiene la fuerza magnética con la mano izquierda, por favor, hágalo. El campo magnético y el dedo gordo, ¿para dónde la punta en la barra? Hacia arriba, que es la corriente inducida, que se opone a la causa que lo produce. Ahora, si usted invierte el proceso, el agente externo ahora empuja la barra para acá. La fuerza magnética va a ser en sentido contrario, ¿no? Entonces ahora usted tiene la fuerza magnética, ¿cierto? Que apunta para allá. El campo magnético apunta hacia el interior y el dedo gordo, ¿para dónde la apunta? Hacia abajo. Entonces la corriente aparece en sentido reloj. Aquí está apareciendo en sentido antirreloj. Por eso digo sentido antihorario. ¿Le queda más claro, no? Entonces todos estos procesos que están aquí, lo he hecho para que le quede mucho más claro, ¿cierto?, cómo va variando el flujo. Entonces la ley de Lenz dice que la ley de Faraday dice que aparece una corriente inducida o una FEN inducida debido a que el flujo del campo magnético varía en el tiempo. Y eso da lugar a una corriente. Y la corriente inducida es la FEN partido por la resistencia que tiene el circuito, que en este caso es la resistencia R. ¿Preguntas, dudas del problema anterior? No. Ya, perfecto. Vamos con el No. segundo problema. En todo caso, todo este PPT yo se lo voy a subir arriba. Dice, ¿qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar un conductor PQ hacia la derecha, sin perder el contacto con su guía, con una velocidad de 1,5 metros partido por segundo? El valor del campo magnético de inducción vale 10 tesla y la longitud del conductor es de 15 centímetros. El campo magnético para, ¿qué es lo que esté habiendo? ¿Punto o cruce? ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Cruce o punto? Cruce. Cruce. El campo magnético va para adentro, ¿no? ¡Pum! Sí. Ya, el campo magnético va hacia el interior. La Profe, ¿cómo pone la mano? mano izquierda, vos. Papá, pues si eso ya lo vimos, papá. ¿Sabés que me dejan mal parado? Todavía no cacho cómo poner la mano. No, pues sacaron puro 100 y me dejan mal parado. Pues. Entonces, no me queda otra decir que se copiaron, pues. Sospechoso. Yo ahí no cacho cómo hacerlo. Ya, espérate un poquito, aquí lo voy a hacer. ¿Ah? Espérate, aquí está. Profe, no nos copiamos. Pero me tendría Usamos la que... fórmula, si eran fórmula nomás. No, no era fórmula, pero aquí tenéis la regla de la mano derecha, de la mano izquierda y lo sabéis, pues si yo lo vivo. Ahí está. Si Pues. lo vio, pero yo todavía no Ahí poner está, la pues, ¿ves? mano. Dibújate, ahora para efectos de aquí de la clase de ejercicio, toma un lápiz, dibújate la fuerza, dibújate el campo magnético y la Sí. velocidad. Ya. Ya, pues, entonces hay que ver eso. Y ahora ponga el ejercicio, no. Ya, No pongámoslo, lo cacho yo. pongámoslo entonces ahora. ¿El campo magnético a dónde apunta? ¿Hacia el interior o no? ¿Para adentro? Sí, pues. El dedo del medio va para Sí. adentro. ¿La fuerza para dónde va? Hacia la izquierda, ¿no? Sí. Ya, ¿y el dedo gordo para dónde apunta? ¿Para abajo? ¿Cómo que para abajo, para arriba, vos papá? ¿Cómo tengo el dedo? No cacho. Y con la mano izquierda, pues ahí lo estáis viendo, mira mi mano. Ya. Mira mi mano.
Ahí está, campo magnético se mete a la pizarra. La fuerza magnética va hacia allá. El dedo gordo, ¿para dónde apunta? Ah, para arriba. Arriba, ahí está la corriente inducida, ni que se opone a la causa. Esta fuerza que aparece en el conductor se opone a la causa que lo produce, el agente externo. El agente externo está jalando. No digo jalando porque se puede malinterpretar. Está traccionando, está tirando. Ya, pero profe. Sí, porque si no, pueden pensar otra cosa. Ya. Entonces la Me fuerza picó la magnética nariz. ahora ya, campo magnético va, la corriente va en ese sentido. ¿Les queda claro? Ya, vamos viendo ahora este problema. ¿Qué es lo que están Profe, viendo ahí? ¿Cruce o punto? Cruce. Ya. ¿El campo magnético para dónde va? Hacia el interior de la pizarra. Adentro. Ya. ¿El agente externo para dónde está moviendo la barra? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Ya, entonces tiene que haber una fuerza magnética que apunte en sentido contrario, ¿no? Sí. Ya, ¿y la corriente para dónde apunta? Arriba. Arriba, listo. Bueno. profe, ¿no le ha dado tendinitis haciendo esta cuestión de los dedos? Me ha dado tendinitis y otras cosas más. Es que Ya, el está campo magnético acuático, ¿eh? exterior va a ejercer una fuerza sobre las cargas eléctricas, electrónicas que circulan por el conductor PQ. La fuerza tendrá un punto de aplicación en el punto PQ, según la regla de la mano izquierda, tendrá un sentido ascendente, pero como la carga sobre la que actúa el campo es negativa, la fuerza tendrá un sentido descendente, porque son electrones, ¿cierto? Un para abajo. Entonces los electrones se van a mover en sentido contrario. Los electrones se desplazarán hacia el punto Q cargándolo negativamente y el punto P quedará cargado positivamente. ¿Y la corriente dónde va? Va desde los negativos hacia los positivos, ¿no? De menos a más, ¿o no? Va hacia arriba. Claro. Entonces actúa como un generador, pues. Entonces ahí está la corriente, ¿te das cuenta? Tienes un negativo en el extremo inferior, un positivo, y el campo, entonces la corriente actúa como una pila. ¿Te das cuenta? Positivo y negativo, y la corriente, ¿cierto, papá? Va en ese sentido, ¿te das cuenta? Ahí. ¿Ve qué fácil? Ya, ya. Entonces tenemos que ocupar, escúcheme, pues chiquillos, si no es materia pasada, materia olvidada, todo tiene un apoyo, un fundamento, ¿me entendí? Entonces nosotros hemos ido armando una pirámide con una buena base y sobre cada uno de mis objetivos se van montando otros, por eso tiene una consecuencia lógica el paso de las materias. Fuerza lateral, campo magnético, el L cruz B, todas esas cosas, la atención de un vector, el sentido de la corriente, que va de menos a más, hay sentido práctico, un sentido físico, ¿me entiendo, no? Ahora, si en la prueba yo les coloco puros puntitos, el campo magnético para dónde apunta aquí en esta área efectiva, Afuera. para Sale. afuera. Entonces ahí yo tendría que ahora el campo magnético apunta para allá y la corriente tendría que ir, cierto campo magnético para afuera, la fuerza va para allá, entonces ahora la corriente viene en sentido contrario, pum, para abajo, va en ese sentido. ¿Ya? En estas condiciones el conductor actúa como un generador. Entonces si uno evalúa la FEM, ahí sale con signo negativo, pero resulta que usamos el valor absoluto, el campo magnético vale 10 teslas, el largo de la barra eran 0,15 metros por su velocidad, por 1,5 metros partido por segundo. Ya, lleven la llave, yo voy a estar acá. Entonces tengo el Tesla metro partido por segundo, y eso te da en vol, ¿o no? Y la FEM se mide en vol. A ver, esto es Tesla por metro. Tenemos la unidad en que nos da. No me vayan a decir que no se acuerdan tampoco de lo del voltaje. ¿O? Y esto era por Tesla metro por... ¿cuáles unidades son? Ah, Tesla metro por metro partido por segundo. Esto es por... ahí, y esto está multiplicado por metro partido por segundo.
¿Y el Tesla qué es lo que era? ¿Qué es lo que era el Tesla? Segundo. Ah, el Tesla qué es lo que era? Claro. ¿Qué es lo que era el Tesla? A ver, lo voy a mostrar aquí nuevamente, para que no se lo olvide. Y este no estaba, el otro. Ahí está el Tesla. Un Tesla, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que un Tesla? Newton, amper por metro, ¿no? Amper por metro. Esto es, esto te queda, ¿dónde estoy? Acá. Eso te queda Newton por lo que era amper metro, ¿no? Sí. Ya, por metro. No, para abajo, amper metro. Abajo ya. Ahí. Arriba te quedó metro cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Junto a los metros, ¿no es cierto? Sí. Sí, metro y aquí te queda segundo. Segundo. Ya, espera un poquito, deja aquí. Eso. Ya. Ese metro con eso se van. Newton metro partido por amper segundo, ¿no? Claro, eso te quedaría arriba, Newton metro. Esto es amper segundo. Ahí. Newton por amper, Newton metro, ¿qué es lo que es? Fuerza por distancia es Joule, ¿no? Sí. Joule. Y amper por segundo, ¿qué es lo que es? ¿Se recuerdan de esto? Carga igual a intensidad de corriente por tiempo. Amper segundo, ¿qué es lo que es K? ¿Qué es lo que es Q? Por 1, ¿no? ¿Sí o no? Y Joule partido por Sí. Coulomb, ¿qué es lo que es? Bueno, Volt. Voltaje. Voltaje. Por eso te quedó aquí voltaje, ¿viste? Entonces, toda esa cuestión, todo eso que está ahí uno debería saberlo a esta altura, ¿me entiendes? O si no lo sabe, buscarlo. Tener clarito lo que es un newton, un metro, metro segundo y hacerlo para que me dé la unidad que corresponde. Entonces tengo una alta probabilidad que el problema esté bien resuelto. Y eso te queda en volts. Entonces va a generarse una corriente en sentido reloj que se opone a la causa que lo produce, ¿ya? Y eso te da en volt. ¿Está claro? sí. Estas cositas que he hecho acá se las coloco en la hoja, ¿o no? Sí, por favor. Ya. De ahí lo vamos a hacer. Para que se recuerden cómo hacer todas estas cosas, pero uno mientras está jugando en forma constante con las unidades se te va haciendo mucho más sentido al proceso de aprendizaje, ¿me entiendes? Porque vas recordando lo que hemos ido pasando. Por eso les digo, no hay que dejar de vista, ¿cierto?, lo que yo ya pasé. Materia pasada, materia olvidada, porque eso en algún momento tú lo vas a ocupar.
Bien, vamos con el otro problema. Dice acá tenemos una varilla constituida por un alambre conductor sobre el cual se desliza una varilla metálica de 35 centímetros de longitud. Tenemos L. Y con una velocidad de 0,5 metros partido por segundo. El circuito que forman está bajo la acción de un campo magnético entrante hacia el plano del papel con un valor de 3,5 Tesla. El circuito representa una resistencia de 8 ohm. Todo el circuito tiene una resistencia de 8 ohm. Calcular la fuerza electromotriz inducida, ve la intensidad de corriente eléctrica inducida y el sentido de la misma, y la potencia suministrada al circuito. Entonces, de acuerdo a lo que hemos establecido en el problema anterior, se puede aplicar la ley, ¿o cierto? La Fn inducida es el campo magnético por la longitud del cable o del conductor por su velocidad. 3,5 Tesla por 0,35 metros por su velocidad, 0,5 metros partido por segundo. Te queda 3,5 por 0. Eso te queda 3,5 por 0,35 por 0,5. Y eso te da 0,61125. 0,6125. Y ya sabemos del problema anterior que eso es Tesla por metro partido por segundo que te da en volt. Lo acabamos de comprobar. Entonces, después me preguntan la corriente inducida. También por la ley de Ohm puede decir que la intensidad o la inducida es la Fn inducida partido por la resistencia. Entonces aquí, eso te queda la Fn inducida 0,61 volt dividido en 8 ohm, te queda 0,076 amperes. Al desplazar el circuito hacia la derecha aumenta el flujo magnético, o sea, el número de líneas, que implicará una mayor Fn inducida y una intensidad inducida, pero el circuito reacciona devolviendo hacia el exterior el flujo magnético y la intensidad tenderá a disminuir, por lo que el sentido de la intensidad será contrario a las manecillas de reloj. Ya sabemos, ¿cierto?, que la corriente va a aparecer en este sentido, ¿no? Los electrones se mueven desde P a Q. Esto te queda negativo, esto te queda positivo, pero la corriente va en sentido contrario de menos a más. Y eso va en ese sentido, en sentido antirreloj. Y la potencia en el circuito es la Fn por la intensidad, por la corriente inducida. La Fn son 0,61 volt, ¿cierto? Y la corriente inducida son 0,076 amperes. Y voltaje por amper es watt. O sea, te da 0,045 watts, que es la potencia desarrollada en el circuito. ¿Preguntas, dudas? No. Ya. Usted en algún momento se dedica a la instalación de transformadores o va a tener que mandar a embobinar, ¿cierto?, alguna cosa. Entonces ahí es el número de vueltas por unidad de tiempo. Unimos 100 espiras rectangulares iguales muy juntas y paralelas. O sea, usted está creando una bobina. Las dimensiones de la espira son de 10 y 14 centímetros. Hemos creado una bobina. Introducimos esta bobina perpendicularmente en un campo magnético de 4 Tesla. Gira la bobina y tarda 0,25 segundos en colocarse paralelamente a las líneas de fuerza del campo magnético. Determine la fuerza electromotriz inducida. ¿Ya? Entonces, ahí viene de más. Entonces, como en el caso de una espiral, la fuerza electromotriz inducida, en la ecuación, la Fn es igual, como ahora yo tengo n espiras, entonces ahora la Fn, ¿no es cierto?, es el número de espiras por la variación del flujo en el tiempo, de la variación, ¿no es cierto?, del flujo en el tiempo, con n el número de espiras. Entonces el número de vueltas son 100, el área efectiva es largo por ancho porque tiene dimensiones 0,10 metros por 0,14, que son las dimensiones de la espiral. Eso te da el área largo por ancho, 0,014 metros cuadrados. El campo magnético vale 4 Tesla y el tiempo son 0,25 segundos. ¿Ya? Ahí. El ángulo inicial es de 0 grados
y el ángulo final, ¿no es cierto?, son 90 grados cuando está en forma perpendicular a la línea de campo magnético. ¿Ya? Y tengo un ángulo que hace la espira rectangular 0, paralela a la línea de campo magnético, y su F máxima se produce cuando es perpendicular a la línea de inducción, que es el área efectiva. Entonces, en este caso, calculamos los flujos. El flujo para 0, ¿cierto? Para coseno 0 es el campo magnético por el área o la superficie. Vamos a poner aquí área. Por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo vale 0 grados. Cuando están, ¿cierto?, en forma, están en forma paralela. Entonces, tengo los 4 Tesla, que es el campo magnético, por 0,014 metros cuadrados por el largo, por el coseno 0 grados, que vale 1, y eso te queda 4 por 0,014, te queda 0,056 Weber. El campo magnético, el flujo para la otra situación, cuando es perpendicular, es el campo magnético por el área por el coseno 90 grados, y coseno 90 grados vale 0, entonces no hay flujo posible. Entonces, de la ecuación, tengo que la F inducida es el número de vueltas, que son 100, por el flujo final, que son 0, y el flujo inicial, porque esto es el flujo final, el ángulo que hace final menos el inicial, 0 menos el inicial, ¿cierto?, para 0 grados, que era 0,056 Weber, partido por el tiempo. 0 menos 0,056 te queda un valor negativo, con eso te queda positivo, y eso te da 100 por 0,056 dividido en 0,25, te da 22,4 volts, que sería, ¿cierto?, la F en esta espira que tiene n vueltas. Profe, ¿cómo era esa ecuación del, ¿Cuál? ¿cómo se llama? Del n por cuánto? Eso es delta phi, la variación del flujo en el tiempo. En vez de colocarte de phi a dt, ¿me entiendes? Porque aquí Ya. de phi a dt, ¿o no? Entonces lo que se hace es esto: cuando ya es un incremento mayor, se coloca, en vez de phi a dt, se coloca delta phi en delta t. Ya lo otro es más específico, ¿cierto? Entonces te viene la variación del flujo en el tiempo. ¿De acuerdo? Esta es una variación mucho más pequeña, más instantánea. El pequeño es un pequeño intervalo de tiempo. Demoró 25 segundos, entonces en términos físicos, que una cosa esté girando y demore 25 segundos en dar una vuelta completa es demasiado tiempo, es un tiempo demasiado grande. Ya. Les tengo que mostrar la realidad, yo no puedo estar inventando cosas. Dice: el flujo magnético que atraviesa una espira varía en función del tiempo según la ecuación phi es 30t cubo menos 10t, menos 10 por t, donde t es el tiempo. Entonces el valor de la F inducida al cabo de 3 segundos. Entonces lo que tengo que hacer, la F inducida es la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, donde dice de phi a dt, con signo negativo, coloco 30t cubo menos 10t partido por dt. Y si eso lo derivo respecto del tiempo, te queda 30. La derivada de un exponente es un grado 1, el 3 pasa adelante, 30 por 3 son 90, y esto disminuye en un coeficiente. Y la derivada de un producto te queda 10, porque te queda dt por dt, y dt a dt te queda 1. Esas son reglas de las derivadas. Le muestro, simplemente no voy a trabajar con esto yo, pero sí le muestro, ¿cierto?, que usted está derivando respecto del tiempo. Y eso te queda menos 90t cuadrado menos 10t. Y como voy a usar el valor absoluto, te queda 90 por t al cuadrado, ¿cierto?, que son 3 segundos. Eso es t al cuadrado. Esto sería 3 al cuadrado. Lo voy a hacer aquí para colocarlo. Estos son 3 al cuadrado.
borré la cosa. Esos son 3 al cuadrado. Lo copiamos y lo pegamos acá. Entonces ahí te queda la FEM, te queda 90 menos, ¿cierto? Estoy usando el valor absoluto, por, esto te queda t al cuadrado, 3 al cuadrado por 90 serían, 3 al cuadrado son 9, 9 por 90 son 270 menos 10 te queda 200, esto te queda 90 de cuadrado, t al cuadrado son 9, 3 al cuadrado son 9, 9 por 9 son 810, menos 10 te queda 800 volts, que es lo que aparece ahí. ¿Ya? Simplemente le estoy mostrando, ¿cierto?, que la FEM también se puede obtener a partir de una función que es variable, es función del parámetro tiempo. La derivada, ¿cierto?, de esa función respecto del tiempo te da el flujo, ¿cierto?, y lo evalúo en algún tiempo en cuestión. Pero ahí hay técnicas para poder derivar. Y para poder derivar, usted va a necesitar por lo menos un año y medio de matemática para que pueda entender esa situación. Pero si le muestro algún problema, lo dejé como número 5 para que tenga idea de cómo se ven estas cosas. Y en algún momento usted va a tener que aprender a derivar. Pero por ahora le estoy mostrando simplemente cosas con derivadas no voy a ver, así que no se preocupe por ello. ¿Listo? ¿Preguntas, Sí. dudas? Ya, hoy día vamos a llegar hoy día hasta acá. Se Ya. entendió harto igual las del principio. ¿Ah? Sí, pues sí. Las del principio se entendieron. Sí, pues sí, escúchame, ya te lo he dicho en varias ocasiones, está bien que pregunten, no es un problema. Pero esto necesita, igual que un chicle, pues. Te dan un chicle, para que le puedas sacar el sabor al chicle tenés que masticarlo y darlo vuelta. Esta cosa necesita más de un vistazo de lo que te explique tu profesor. Ya te he dicho las técnicas, tú tienes que ir a la fuente, tratar de buscar ejercicios parecidos, analizar lo que está ahí, preguntar cuando corresponda, analizar el PPT, hacerse un resumen. Esto no es directo así en vivo indirecto, tú no aprendes todo así en una sola parcela, en una sola pincelada. Por eso que aquí yo fui un poco más allá, en la medida que habían preguntas, generé todas estas cosas, ¿te das cuenta? El sentido de la corriente que se pone en la causa, el agente externo, todo eso no aparece en los dibujos, porque eso se habla, pero no, cuando hay un dibujo no se dibujan, no se hablan, pero aquí yo traté de hacer todo lo que corresponde. ¿Ya? ¿Llegamos hoy día hasta acá? Sí, sí. Ya. Listo, nos vemos entonces el próximo martes, el martes, ¿no? O miércoles, el próximo miércoles. Miércoles. Sí, miércoles nos vemos. Miércoles. Que esté bien.